Padilla, por la invitación. Me da mucho gusto ver a mis amigos aquí como siempre, a Yuyu, y que me den esta oportunidad de presentar un libro que me interesó mucho, que yo lo recomiendo de una vez. Como dijo Alicho Macero en algún momento, solo di que está bueno y vámonos a pistear. Y así es el asunto en este libro. Les voy a presentar a Mónica Hernández. Dice así: Mónica Hernández, después de bucear en el mundo profesional en las áreas de marketing y relaciones públicas en corporativos internacionales en España y México, decidió dejarlo todo y empezar aquello que solo existía en su mente, escondido entre las páginas de muchos diarios y en docenas de libretas y cuadernos, algunos perdidos para siempre. Abandonó también su cómoda vida de lectora irremediable para dedicarse de lleno a la escritura. Ella es Mónica Hernández. El libro que vamos a presentar hoy es este librito que se llama La asesina de Juárez. Les voy a contar un poquito de esto. La novela mezcla historia, venganza y un toque de leyenda mexicana. La asesina de Juárez, de Mónica Hernández. Si les gustan los protagonistas rebeldes, ¿verdad?, los giros inesperados y descubrir los secretos oscuros de figuras históricas, que de eso se trata. Es una novela histórica, pero con sus tejemanejes, ¿cómo se podrá decir? Pues a finales cuentas, entre la ficción, la historia y de alguna manera la realidad, ¿verdad? Puras mentiras. La ficción son mentiras, las novelas son mentiras. Siempre. Imaginen México en 1972. Una mujer misteriosa llamada Emilia llega a un baile en honor a Benito Juárez. ¿Sí? Y de ahí que se llame como se llama la novela, ¿verdad? Todos la miran, pero nadie sabe que detrás de ese vestido elegante hay una bandolera que ha robado, engañado y sobrevivido a todo, incluso al asesinato de su madre. Su objetivo es vengarse de Juárez, que es una de las preguntas que ahorita te tengo que hacer. El hombre... Se equivocó 100 años, 1872. Juárez andaba bailando en 1870, no en 1972. Perdón. Pero aquí está. Ya ni su espíritu andaba bailando para entonces. Sí, pero aquí sí lo tengo bien. Aquí sí lo tengo bien. Su objetivo es vengarse de Juárez, el hombre que arruinó su vida. ¿Cómo? Con un veneno que actúa en 21 días y una dosis de audacia. Pero esto es solo no es solo su historia. La historia nos lleva a un México convulso, con emperadores fusilados o no, ¿sí? Que ahí es donde viene todo el asunto de la mentira y de la historia mentirosa, ¿verdad? Políticos corruptos, que ya lo saben, que los conocemos muy bien, y un pueblo siempre olvidado. Mónica Hernández teje una ficción con datos reales, cuestionando hasta los héroes de los libros de texto. Spoiler: Juárez no sale tan santito como lo pintan, que nosotros sabemos que nunca fue santito, ¿verdad? Ese es el asunto de Juárez. Otro libro que me recuerda a esta novela se llama El rostro de piedra, de Eduardo Antonio Parra. Tal vez los dos estaría chido tenerlos, ¿verdad? Y aquí viene una cosa: ¿Emilia es una heroína o una villana, no? Ahorita le preguntaremos eso a Mónica, porque a final de cuentas Emilia no es la típica mujer, y menos de aquellos tiempos, ¿no? Es la Carambada, una mujer que pasó de vivir en una cueva a ser una leyenda, robada a los ricos, aprendiendo de curanderas, y se filtró en la alta sociedad y hasta envenenó a un par de misóginos para probar su veneno. Y aquí es donde yo empiezo con las preguntas, ¿verdad? Tengo unas 10 preguntas, pero a lo mejor aquí nos podemos llevar varios. Dispara. Sí, ahí te va. ¿Qué onda? Este es más... Ahorita, siempre la venganza ha estado de moda. O sea, la venganza nunca ha dejado de pasar de moda, ¿no? Tenemos películas donde la venganza es importante, como El Renacido, ¿verdad? Tenemos películas como videojuegos como The Last of Us, donde la venganza también es terrible. Y son venganzas que se van construyendo lentamente. Otra es Kill Bill, ¿verdad? Para hablar sobre una mujer. Y cómo
estas personas se envuelven en la venganza. ¿Cómo fue meterse en una cabeza obsesionada con ella, ¿no? Con la venganza? ¿Y qué piensas de la venganza como motor de sus acciones? Pero no nada más de ella, primero de ella, y luego qué crees tú como persona sobre la venganza. ¿Te gusta la venganza? ¿Es algo que eres vengativa? Porque eso sería como la segunda parte de Y la pregunta. rencorosa. Mira, rencorosa. y rencorosa. Rencorosa y vengativa. Yo creo que la venganza es de estas emociones. A ver, las emociones son para sentirlas, ¿no? Por eso se llaman sentimientos. Y las emociones más fuertes y que tienen más motivación nunca son las catalogadas como buenas. O sea, las emociones más intensas y las más fuertes son las que nos provocan más cicatrices, o sea, más heridas que se convierten en cicatrices. Entonces, una muy buena motivación que tiene la gente o tenemos los humanos para hacer cosas es la venganza. A lo mejor es una venganza disimulada o es una venganza civilina o es debajo del agua o es muy, muy edulcorada, ¿no? Pero la venganza es, pues este güey me dejó por esta vieja, me voy a desquitar y me voy a poner más buena y me voy a poner a dieta, pero por venganza. O sea, la motivación no es un motor muy importante de los seres humanos. Entonces, para una novela, pues esto es una delicia, ¿no? O sea, una mujer que en su lecho de muerte, y esa es la parte que es prestada, en su lecho de muerte dice, yo maté a Benito Juárez. ¿Por qué alguien haría eso, no? Entonces ahí viene lo que decíamos hace rato. La pregunta, ¿por qué alguien en su lecho de muerte dice, yo lo maté? ¿Falso o cierto? Eso no lo vamos a saber, no a menos que exhumen el cadáver y busquen ahí el veneno en los huesos que se queda siglos después, si es que todavía quedan huesos. Entonces, claro que sí, pues claro que soy vengativa, claro. O sea, la venganza es... Qué horrible, ¿verdad? Qué mal, Sí. qué gente, sí. Para escribir acerca de una protagonista que es antagonista, porque la protagonista es una asesina. Sí. Pero no es esta asesina mala de Malolandia, es una asesina que fue víctima antes de ser victimaria y sufre un proceso de transformación a lo largo de su vida, a lo largo de la novela en este caso, para convertirse en algo que no era. Y pues tiene un motor que la impulse, que la mueve, que le hace que se levante y que lo intente porque fracasa 30 veces. O sea, incluso en la estructura de la novela hay unos capítulos que son los nombres científicos del veneno. O sea, cada capítulo con el nombre científico, uno de los muchísimos, Asclepias curezábica, todos estos nombres científicos de la planta, de la flor ventunilla, son sus intentos fallidos por envenenar a Juárez, porque pues no es fácil envenenar al presidente del país, o sea, ni lo fue hace 150 años, ¿no? Y bueno, eso está. Entonces, sí eres vengativa, que es lo con eso me quedo yo. Pero, ¿y de qué manera? O sea, yo, por ejemplo, pienso a veces en una venganza, en vengarme de alguien, pero nunca o sea... ¿Nunca lo envenenarías? No, yo no haría eso. ¿Tú a qué, a qué llegarías tú? ¿A romperle el vidrio a alguien o a...? No, fíjate que, a ver, es que los hombres en venganzas son más violentos, ¿no? Los hombres quieren sangre, tripas, pistolas, que todo el mundo se entere. Las mujeres, te digo, las venganzas son más discretitas, más mala onda, porque a lo mejor ni siquiera quieres la autoría de la venganza. Sí, claro. O sea, normalmente quieres que hacer algo, pero que nadie se entere que fuiste tú. Okay. Entonces, creo, sí, es que es... Está bien, está bien. Emilia desafía los roles tradicionales de la mujer del siglo XIX. Como lo que estaban hablando hace rato, ¿qué te llevó a decir, yo quiero escribir de ella? ¿Por qué ella, a final de cuentas? ¿Qué despertó decir, voy a escribir La asesina de Juárez? En este caso yo había leído en 1992 un libro que trata sobre Justo Armas. Y lo escribió en español, según él, basado en una leyenda de alguien que estuvo en El Salvador. Y pues, yo busqué información en aquella época en fichas bibliográficas y en una biblioteca, Justo Armas. No había mucha documentación, como hoy te metes a internet. Y se me quedó muy grabado. Dije, ¿cómo un español escribe acerca de un personaje que estuvo en México y afirma que no murió, que no fue, que es una leyenda que también existe, que Juárez no lo mató, no lo fusiló porque era masón, y la carta de Víctor Hugo y todo el mundo pidiéndole que lo perdonara, que no? Y no lo mato yo, lo mata el pueblo, ¿no? El ente ese que se llama pueblo, que es bueno, él lo mata, ¿no? O sea, entonces, yo este personaje de Juárez pues siempre tenía mis dudas porque dije, bueno, yo sí había leído en las clases de historia de la universidad, aunque no estudié historia, pues el tratado Maclean Ocampo y el Iglesias, ¿no? Y dije, ¿cómo? Andaba vendiendo la mitad del territorio y lo tienen en bronce, ¿no? Entonces,
Cuando yo llego a Querétaro la primera vez, por cuestiones de pues, una invitación familiar, de familia política, me encuentro con que el barrio de la Carambada, las guayaberas de la Carambada, y no sé qué la Carambada. Yo, pues, ¿esto qué es la Carambada? Y hay tours de la Carambada en Querétaro, hay tours de la Carambada. Y yo, ¿esto qué es? No, pues una bandolera que robaba a los ricos, o sea, la Robin Hood mexicana de la Sierra de Querétaro. Y la leyenda es que ella mató a Benito Juárez. Y yo, ¿cómo que ella mató? No, pues una venganza porque Juárez no perdonó fusiló a su novio. Y entonces ahí fue donde hizo clic. Entonces dije, pues claro, si no lo hubieran fusilado, y entonces, ¿por qué a quién sí fusiló? ¿A quién? Ahora, eso es lo más fascinante de la historia oficial, ¿no? La historia con mayúscula. Efectivamente, y está demostrado, tuve acceso, a raíz de esta novela, al archivo que guarda la Fundación Televisa. Le llaman se tiene una bóveda, que es un edificio blindado, obviamente con unos muros muy anchos, hace un frío de narices, en la lamentada bóveda, que no es bóveda, no está ni bajo tierra, está sobre tierra, y está al lado de la casa de Gran Hermano, de Big Brother, entonces, hasta al ladito ahí donde el helipuerto, ahí está. Y ahí tienen el archivo fotográfico de este señor François Aubert, que sacó las fotos de Maximiliano, y las vendieron como estampitas, eran coleccionables, la estampita del chaleco quemado, ¿no? Porque le dispararon a centímetros, está quemado el chaleco, la camisa ensangrentada, etcétera, etcétera. Y las vendían como estampitas. Y en esas cosas sí está demostrado que el fusilamiento iba a ser el día 16, luego lo cambiaron el 19 de junio. Después a Maximiliano lo cambiaron de celda, no es la que está en el Museo de la Restauración de Querétaro, es una celda, ya no existe, la movieron y ahora pusieron una cosa al lado con un catre, pero era parecido. Luego le cambiaron a los guardias, que nadie lo hubiera visto nunca ni en fotos del periódico. El fusilamiento iba a ser a las 12 del día. Hay una foto de François Aubert que tiene a las 10 de la mañana, que está la gente parada, y se ve que es a mediodía porque no hay sombra en el suelo. Entonces, aunque fuera una foto en blanco y negro y vieja sobre una placa de plata, no hay sombra, entonces tú sabes que es a mediodía. Y están esperando para sacarlo, y lo habían sacado a las 5 de la mañana y lo habían fusilado a las 6. Entonces nadie vio cuando le cambiaron el pelotón de fusilamiento. Alguien que nunca lo hubiera visto. Y eso sí está demostrado, eso no es prestado. Sí, eso sí. Entonces hubo 25 intentos de rescatarlo, pero pues la verdad, tonto y más tonto. O sea, se equivocó el chofer de esquina, se quedó dormido el cochero. No, o sea, yo cuando le preguntaba, le digo, esto está en los diarios de la que era cirquera que se casó con un príncipe, Inés de Salm, que andaba siempre con un perrito. Hoy en día es normal ver a la gente con el perrito en la calle. En 1872 era nada normal andar con el perro aquí para todos lados. Y en sus diarios lo pone, todos los esfuerzos por rescatarlo, pero pues yo le dije eso al editor y me dijo, no, eso no te lo va a creer nadie. Y yo, eso sí pasó, ¿no? Entonces, con todo esto, cuando te encuentras, te hace un clic una historia con otra, pues dije, de aquí sale una novela, porque finalmente una novela son una sarta de mentiras, pero estas están pues, cosidas muy delgadito, la puntada es muy chiquita, para que parezcan, bueno, tú ya la leíste, para que parezca pues, que te estás contando una historia. Ahora, la parte prestada es la de que una mujer llega a ser dama, o sea, bueno, sirvienta, porque se decían damas, pero eran sirvientas de la emperatriz. O sea, era la que le acomodaba las toallas en el cajón, era la que le limpiaba el baño, era la que le pasaba la toalla cuando se bañaba, porque pues, eso era ser dama en la corte. O sea, hacerle de criadas, todas se peleaban por atender a la emperatriz porque pues, estaban cerca de ella. Sí. Y ahora léeme, y ahora sóbame los pies, y ahora cámbiame las medias, y ahora tráemelo del agua, y ahora para que se moje los dedos, y eso es lo que eran, ¿no? Y sí es verdad que pues, mujeres de buena familia, ahora por eso escogí ese personaje. México es muy prejuicioso, y lo era más antes. Entonces una personaje que sea rubia de ojos claros, aunque sea hija de un mestizaje involuntario, o sea, hija de una violación, pues es más fácil que cuele como de, pues es una niña bien porque es güerita, ¿no? Entonces ese personaje justificaba, porque yo te voy a decir, la Carambada me encontré, yo creo que es como la leyenda de Murrieta, ¿no? El zorro, que se hacían, porque tú encuentras a la Carambada en 1860 y en 1912, y dices, ¿cómo andaba montando a caballo una anciana de 90? ¿Cómo? Y además las descripciones, era rubia, no, era morena, no era alta, no era baja, no, era indígena, no, era europea, no tenía ojos verdes, no tenía ojos negros, no tenía ojos azules. Y las descripciones del aspecto de la Carambada son muchas. Yo creo que hay muchas mujeres bandoleras y todas se hacen llamar la Carambada. Esa es mi opinión personal. La contrasté con alguien de Querétaro y me dicen, esa es la teoría que dice mi abuelito, ¿no? Yo, pues es que no puede ser que tantos años, ¿no? Y se anduviera montando a caballo y asaltando diligencias. ¿En qué edad y en qué épocas? Porque le tocó pues, Comonfort, luego Juárez, luego Díaz, ¿no? Ya Díaz en el exilio cuando ella muere. Entonces dijimos, no, pues tienen que haber sido varias. Y los nombres, Emilia, Leonarda, Ricarda, Manuela, no, escogí dos.
Entonces ese personaje salió de uno que justifique dónde la voy a meter, a dónde va a pasar al castillo de Chapultepec después de vivir en una cueva, ¿no? Entonces, es una cosa maravillosa construir historias mentirosas. Nosotros pues teníamos a nuestro amigo Hagenbeck, ¿verdad? Francisco Hagenbeck, que escribía Escribía, caray, qué lástima. novelas siempre fundamentadas con historia, o la mayoría. Y entonces iba pues, a los archivos importantes de Veracruz o de Perote, por ejemplo, y bajaba información y todo. ¿Qué dejaste tú en tu investigación que no pudiste meter, que te hubiera gustado meter, que dijiste, eso está bien chido, pero no pudiste meter por algo o está todo ahí adentro? No, falta mucho. Está basado, la mayoría de la cuestión, o por supuesto periódicos de la época, los libros, pero no el libro, por ejemplo, los de Lerdo de Tejada y eso, pero no los libros oficiales o jurídicos, los diarios, las cartas a la novia que nunca lo peló, el diario de Blasio, que fue uno de los secretarios de Maximiano. ¿A qué hora se levantó? O sea, te da todo el tema este que parece costumbrista, Sí. pues te da el día a día de la gente. Pues no había WhatsApp, no había teléfono, no había despertadores. Las campanas nos marcaron que era la hora de la comida. Pues, entonces, ¿cómo sabían la hora? Pues por las campanadas. Los cascos de los caballos, ¿cómo retumbaban en las calles empedradas? Las que tenían piedra, porque muchas eran de tierra. ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían? Hoy se puso el traje de charro, ¿no? Porque Maximiano se mandó a hacer quién sabe cuántos trajes de charro. Y el traje de charro blanco, que además le quedaba ridículo, porque un tipo de 1,90 m y algo, pues le queda espantoso, ¿no? Ni torera, parecía chambrita, no torera. Y todo ese tipo de descripciones las ponen los diarios, o sea, en el día a día. Lo que me hubiera gustado meter, porque me pareció increíblemente divertido, te digo, como de película de tonto y retetonto, todos los esfuerzos por salvarlo. Ya. Pero de verdad, y son reales, están documentados. O sea, y no lo rescataron para sacarlo, porque de verdad el cochero se durmió. Llegó un día después. No lleva a enganchar a los caballos, se los habían llevado a pastar. Se equivocó de esquina. Están esperando en una esquina del convento, ahí estaban en la esquina de atrás. O sea, una cantidad de tontería. La verdad es que a mí me pareció muy divertido. Pero dije, a ver, no lo puedo poner porque no vine a cuento. Y segundo, mi editor me dijo, o sea, no, es novela histórica, medio de misterio, thriller, medio coquetea, pero esto es fantasía. O sea, Disney, déjalo. Es que esto sí pasó, esto está documentado, no lo puedes meter. Y encontrarlo fue muy divertido. O sea, por ejemplo, una parte que fue de día dolorosa, hay unos diarios de Paula de Kolonitz, es una condesa que llegó con Carlota. El desprecio con el que describe a los mexicanos es impresionante y por eso ese libro no es muy popular. Pero es muy duro de leer porque los mexicanos seguimos siendo así. O sea, describe la boda de Pepita con el general Bazán. Las mujeres ya de 1866 se robaban los arreglos de flores de las mesas, se robaban las cosas del baño. Entonces tú dices, no, estas eran Carlota y su corte. Antes de venir a México investigaron. Carlota fue a hacer un viaje a Yucatán para conocer la cultura maya, sabía de pirámides. Las mujeres de la Ciudad de México no tenían ni idea de los mayas. Era como de, ay, no es de indios, aztecas, mayas. No, eso ya no existe, ¿no? Es doloroso leerlo de parte, como el diario de de Calderón, la esposa del virrey, la virreina, que hace una descripción, también pasa por aquí todo esto, cómo describe el día de, pues, son borrachos, son ignorantes, no les interesa, llegan tarde. O sea, función de teatro con Maximiliano y Carlota. Empezaba a las 9, llegan 20 para las 9. No hay nadie, no empieza la función, porque la gente va llegando a las 10. ¿Y es que crees? Seguimos igual. Eso de cuando encuentras la información es hasta como que te escuece, como de eso de que se roban los arreglos de las flores del baño y de las mesas de la boda. Y aquí también las tías peleándose, ¿no? Por el arreglo de flores marchitas que ponen en el centro de mesas. Qué vergüenza. O sea, eso ya lo hacían nuestras antepasadas hace 150 años. ¿Sí ha cambiado mucho México o no ha cambiado? No, para nada. Nada. Una de mis razones de que me gusta la parte histórica es encontrar como raíces y esto es una cuestión personal, o sea, encontrar como explicación de muchas cosas que tenemos hoy. Sí, claro. Y pues sí está, pero es que seguimos igual, o sea, hacemos las mismas cosas. A ver, y digo, hasta ahorita todo es como apestado, pero Porfirio Díaz fue un gran militar y le entregó el país a Benito Juárez. Y Juárez ni se dignó ni voltear a verlo. Y su lema para sacarlo y el plan de la Noria era sufragio efectivo, no reelección. Y cuando Juárez se muere y queda Díaz, después de un poquito de Lerdo de Tejada,
¿Cómo llegó Madero con Díaz después de 30 años? Sufragio efectivo no religioso. O sea, en 30 años nadie se acordaba que era el lema que el otro le puso. O sea, y otro llevaba una dictadura de 14 años. No estuvo más porque se murió. Que es verdad que hay muchas leyendas de por qué se murió Benito Juárez. Que la mayoría la mataron. Sí lo mataron. Y así fue veneno, si fueron los liberales, si fueron los americanos, si fueron los mismos masones, si fueron sus mismos colaboradores cercanos, o si fue la carambada, es otra historia. Pero es verdad que a la mayoría de la gente le convenía que se muriera, que siguiera vivo. Sí, por todo lo que estaba sucediendo y porque ya estaba el Además era un cínico. jodido. Oye, es que la ley dice que no puedes. Cambiamos la ley. Oye, pero la constitución que dijiste defender, esa ley, la constitución no sirve, hay que hacer otra. Era súper cínico. Sí, Impresionante Juárez, o sea, es un personaje y lo tenemos allá en el pedestal. Yo no lo bajé y lo azoté contra el suelo, lo bajé y lo puse a caminar por las calles y lo hice una persona con defectos y virtudes. Yo creo que hizo cosas muy buenas, pero hizo otras muy, muy graves que siguen coleando. Fue el primero que embarazó urnas, hizo votar a los muertos, falseó, y hasta la fecha colean. O sea, todos de, pues mortaron los muertitos, ¿no? Y las urnas embarazadas ya llegan con las votaciones. También no se nos olvida que en 1866 votaban, había en México 8.3, creo que encontré, millones de mexicanos. Votaban 9,000 hombres ilustres, gobernadores, eran pues abogados, por supuesto, súper pro-yanquis, todo contra Europa, pero súper pro-americanos. Todos los ahora dice, neoliberales. Sí, vienen neo porque es nuevos liberales, o sea, los liberales fue Juárez. Eso de pobreza franciscana, su testamento es público en internet y está documentado. Muebles, tapices, joyas, carruajes, caballos, casas. La pobreza franciscana se la pasó por el arco del triunfo. Y te digo, esos mismos vicios pues siguen coleando. Entonces, bueno, pues no hemos cambiado tanto. Yo creo que seguimos siendo los mismos. Yo creo que me quiero creer la historia de que reencarnamos, porque somos los mismos haciendo las mismas tarugadas. O sea, les repetimos una y otra y otra y otra vez. Nada más que ahora con tecnología y WhatsApp, y TikToks y así, pero... Somos igual, ya ahí tenemos a Trump, ahí tenemos a lo que ha estado pasando. Me lo mencionas. Y bueno, los que quieren al ex presidente y los que aman al ex presidente y los que odian. Los que lo quieren ver envenenado también. Sí, o sea, esta cosa ferviente como de fútbol, ¿no? De ser un equipo contra o si no le vas, o sea, igual sigue siendo lo mismo. Está bien, está bien. Me sigo quedando con que eres bien vengativa. Y sé de venenos. Y sabes de veneno. Y ese bueno, esa es otra pregunta, lo del veneno. Había otros venenos, bueno, ahí hay varios venenos, pero ¿cómo llegaste a ese veneno que es el 21? ¿O te convenía para la novela que llegaras al 21? Tú googlea 21 y dice veneno con el que mataron a Benito Juárez. Pero, ok. Y no lo puse yo, yo no alimento el Google. O sea, entonces, pero fue con el que te quedaste para que mantener la historia. La leyenda cuenta que lo mató con 21 porque es un veneno que hace efecto a los 21 días de haberlo ingerido. Lo más curioso es que sí está registrado. Benito de Juárez era muy chaparrito. Ajá. No se ponen de acuerdo entre 1,37 o 1,57, pero igual cualquiera de los dos. Si era 1,37 era un enano, o sea, tenía enanismos. Y si medía 1,57, pues era chaparrito, pero no pasa de ahí. El caso es que era un gran bailarín, era un súper bailarín, o sea, amaba bailar. Y ya viudo, el año de luto que le guardó a Margarita Maza, pues como que iba a un baile y le bailaban los pies abajo de la mesa, ¿no? Y esto está registrado. Pero ya que pasó el año de luto, seguía yendo a bailes. Sí fue un baile 3 semanas exactas antes de morirse. Eso sí, que eso alimenta la leyenda. Finalmente, pues eso se va ajustando, es pasto. No, y lo más gracioso es que ni siquiera me lo tengo que inventar yo, ya está ahí. O sea, es como de dónde lo agarro. O sea, vas pepenando y piscando de, esto, también véngase, todo sirve, ¿no? Sí, porque esa ni siquiera hay que echarle imaginación, ya está ahí. Sí, lo que dice Parra es que los eventos ya están, el asunto es cómo llegar a los eventos. Lo que dices tú, lo que estabas diciendo en la mesa hace rato, que a mí no me interesa saber el final de las cosas, a mí, igual lo que dijiste tú. A mí lo que me interesa es cómo llegas al final, ¿verdad? O sea, si se va a morir, güey, pues se muere, pero ¿cómo llegas a que se muera? ¿Qué fue lo que pasó para llegar a ese final, verdad? Eso es. Bueno, ya hablamos un poco de Juárez. Dice, la novela cuestiona la imagen de Juárez como un héroe intachable. Este es también Parra, Eduardo Antonio Parra, dice, para mí sí es un gran personaje. De que tuvo fallas, de que hasta inventó la corrupción, pues la inventó, ¿verdad? Eso no hay dudas.
pero dice, fue un gran personaje, fue un gran, ¿no? ¿Qué te sorprendió más de él, de Benito Juárez? Que digas tú, eso está, o sea, dejando lo que ya hayas dicho sobre llenar urnas, sobre lo déspota, sobre todas estas, ¿qué pudiste haber dicho? Eso está padrísimo de él. Una faceta desconocida de él es que era un hombre increíblemente familiar. O sea, lo encontraban, que eso lo copió después Porfirio Díaz. Tenía una casa ahí cerca en el centro de la Ciudad de México, y salía con toda su familia los domingos a dar la vuelta hasta Bucareli en carruaje, destapado, para que la gente lo viera. Caminaba por la calle con los hijos, las hijas, porque los hijos murieron, los niños, Sí, los varones, sí. salía con el yerno, sobre todo con Pedro Santacilia, los nietos, a caminar de la mano, a comprarles un helado, se encontraba la gente, o sea, hoy se haría selfies, para que me entiendas. O sea, Sí. era un tipo muy familiar, porque todo lo hacían, era gremial, todo con su familia, teniendo en cuenta que él venía de una familia más que dudosa, ¿no? Porque además la historia está del pastorcito que llega presidente, pues está muy linda, pero es un poco Ya también. está cayendo esa imagen, ya se está yendo, ¿no? Es que no debería. Y además la otra, era tan inteligente y tan listo con las ovejas, que llamó la atención de la hija del hacendado. A ver, la hija del hacendado sí, pero una hija ilegítima, que el otro lo dije a casarla y dijo con y ahí lo metió a leyes porque necesitaban a alguien que pusiera la cara. Por eso fue masón desde el día 1. Porque necesitaban, y le salió el tiro por la culata, porque el otro no era tarugo, era muy inteligente. Eso hay que concedérselo siempre. Entonces lo ponen de pantalla para un montón de tejemanejes, y tener resentimiento él contra la iglesia porque él está estudiado en el seminario y pues acabó mal. Y tenía una hija legítima también antes de casarse con Margarita, y a ella le urgía al papá deshacerse de ella porque era una hija bastarda. Entonces, ¿qué hago? Pues la caso con lo ponemos de pantalla. O sea, fue un acuerdo comercial, digamos, y sin embargo fueron una muy buena pareja. Y ella tiene poco reconocimiento. Fue la primera gran diplomática que hubo de México. Y no sé, o sea, le da para otra novela ella, porque realmente ella fue la que consiguió, viviendo, muriéndose de frío, que enterró a los hijos de neumonía y demás. Ella fue la que consiguió realmente el dinero y el apoyo de Estados Unidos para su marido. O sea, él estaba con su gobierno adentro de la carretita negra, en el carruaje negro, andando por todos lados. Sí. Y ella consiguió los ejércitos americanos cuando acabó la Guerra Civil Americana, las armas, los ejércitos de negros, que en México nunca nadie había visto un negro, y llegaban los negros aquí a luchar del bando liberal, ¿no? Encontrarte todo eso para mí fue como de, esto está más interesante que lo que te cuentan en el libro de texto, desgracia. O sea, es mucho más rico. Y esto de que fue un hombre muy familiar, muy bailarín, muy de su casa, siempre rodeado de los nietos, ¿no? Yo creo que ayudaría mucho saber esto, ¿no? Al final de cuentas somos pues muy contradictorios como seres humanos, ¿verdad? Somos malos. Bueno, el mejor asesino es el que recoge perros de la calle siempre, o sea, ¿no? Él tiene 6. Tienen mucha ternura los Él tiene 6, para que sepan todos. 6 perros. 6 perros, sí. Y un gato, entonces no sé qué se va a ir primero. ¿Qué tanto te divertiste escribiendo las escenas donde Emilia se infiltra pues ahí en la alta sociedad? Obvio que uno escribe para divertir. Bueno, cuando yo escribo me divierto, o sea, yo digo, ay, esta mentira está bien padre y me emociono Sí, por supuesto. lo bajo. Lo que más me gustó, más que Chapultepec, porque Chapultepec es un espacio muy cortito, o sea, el Imperio fue, yo le digo Maximiliano I el breve, o sea, para mi gusto, es que estuvo un año y medio. Sí, estuvo muy poco tiempo. Año y sí. medio, y sigue coleando, ¿no? La parte que me gustó muchísimo y me la pasé increíble fue cuando la hago espía, porque además sí tengo acceso por cuestiones que no vienen a cuento, a los planos de la tubería. Bueno, era la tubería, o hizo túneles, y los más conocidos son los de Guanajuato, pero están iluminados, metes el coche por en medio, pero esas eran las cañerías en la época colonial, y esos túneles existen en la mayoría o casi todas las ciudades coloniales, están tapiadas, pero en Morelia existen, en San Juan de los Lagos existe, no, San Juan de los Lagos, no. ¿Serían Lagos? Lagos de Moreno, Ajá. pero sí, por Pedro Moreno, que un personaje que está olvidado de la independencia, fue súper importante, Pedro Moreno. Luego, Querétaro, Puebla, todo eso eran las cañerías, y existen los planos. Entonces, yo meterla en estos túneles por debajo de la ciudad de los cerros es maravilloso, porque hoy en día pues son túneles, y cuando han encontrado todavía abierto, pues se encuentran. Estos túneles sirvieron para las guerras de independencia, para las guerras de reforma, la intervención americana y la francesa, y también para la guerra de la revolución y los cristeros. Entonces esta ciudad se vuelve todo en la zona del Bajío, ¿no?
Y estos túneles existen. Y luego cuando llegan a abrir uno en una casa, te encuentran una calaca con un uniforme imperial o un uniforme de uno de estos austriacos que ayudaron a Maximiliano. ¿No? Ahí están, ahí los uniformes completitos. Son máquinas del tiempo. Sí duró muy poco, ¿verdad? De Maximiliano. Año y medio. O sea, nada más vino a morirse prácticamente, se puede decir. Supuestamente. Sí, ¿verdad? Supuestamente. O que no sé. Yo, porque soy metiche así, metiche. Un familiar tuvo una novia salvadoreña. Y le dije, te me vas en unas vacaciones que iba cada rato, la vez que es un vuelo de 2 horas de la Ciudad de México, o sea, es más cerca que ir a Monterrey, para ir a El Salvador. Órale. Entonces iba cada rato a Navidad, a cumpleaños, ahí iba cada rato con la novia salvadoreña, ¿no? Es un hijo putativo mío, un hijo de mi esposo. Entonces iba y le dije, te me vas a buscar a la familia y a donde está el panteón, donde está enterrado y no sé qué. Es muy curioso porque en El Salvador ni siquiera es como de, ay, capaz que era. Para ellos era Maximiliano. Tú te puedes cambiar, y lo hacen hasta la fecha, la gente que quiere cambiar de identidad, se operan las orejas, la nariz, la cara, no te puedes quitar la estatura, es lo único que no te puedes cambiar. Entonces este personaje, cuando aparece en noviembre de 1867 en El Salvador, como si le hubiera caído de un meteorito, aparece en El Salvador, aparece. Nunca volvió a usar zapatos, siempre fue descalzo y se hacía llamar Justo Armas. Que es la frase que dice Benito Juárez cuando va a verlo al hospital San Carlos, que después de Maximiliano lo tiró porque no quería el lugar de peregrinaje. Hoy es el Munal, ahí en la Ciudad de México. Y solo queda una barda, que es al lado de una casa que ahora es el Museo del Perfume. Solo hay una barda de ese antiguo museo, de este Hospital San Carlos. Y la frase que dice Benito Juárez cuando lo visita dice, ya fue hecho justo por las armas. Y este hombre se hace llamar Justo Armas. Pero ya te digo, llega este señor que aparece caído del paracaídas en El Salvador, sabe de cuestiones de protocolo, habla muchos idiomas, es calvo, muy rubio, de ojos azules, y pues tú ves las fotos en internet y dices, pues 2 más 2 me dan 4, ¿no? Está muy interesante. Pero este señor Justo Armas, que se dedicó a protocolo y trabaja con el gobierno, que también eran masones, la familia que lo hospeda, tenía cosas de Maximiliano. O sea, lo que heredó a los herederos de esta familia está monogramado. Maximiliano I de México. La cubertería, los manteles, las sábanas, los copas, las vajillas, todo dice Maximiliano, todo el menaje con el que este hombre llegó ahí, lo tienen ahí en El Salvador los herederos y está a la vista de quien va. Entonces para ellos es, sí, Maximiliano de México, pues fue aquí, acabó, ¿no? Antes, porque pues escapó. Y bueno, siendo México, pues, puta. Puede ser, ¿verdad? Qué horror. Qué horror. No, pues ser una novela es oro molido, o sea, ¿cómo te explico? ¿Hubo algún personaje histórico o ficticio que te costó trabajar, retratarlo? O sea, que batallaste o todos... Lerdo de Tejada. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué él? Pues yo creo que si Lerdo de Tejada viviera hoy, el más importante no fue él, fue el hermano Miguel, que se murió, creo que de cólera o de... Pues se morían de agua contaminada, la verdad es que no era nada raro. El hermano fue el que hizo la mayoría de las leyes, no él. Pero pues como el otro se murió, pues él se quedó con la medalla, ¿no? Yeah. Es un misterio para mí porque era tan fiel a Juárez. Tenían o sea, en sus documentos, en sus cartas y eso, tenían muchas diferencias, pero le era fiel como... Pues mira, le podemos hacer un símil, como sería hoy Ebrard con el expresidente. Que la gente dice, oye, güey, pero tú eres del Colegio de México, eres de niño bien, de tu familia, llegó aquí, fueron los que montaron las tiendas estas de Liverpool y Palacio, siempre ha tenido dinero, es un niño bien, un niño bonito. Y dices tú, pues le cuestiona, ¿no? Y ¿por qué le sigues como perro para todos lados, no? Este personaje me costó porque tiene una máscara, digo, nunca se casó, y hay un libro sobre que me costó trabajo conseguirlo, las cartas que le escribe una novia que vive en el norte, una chica joven de cierta familia, nunca, o sea, lo desprecia siempre. Lo desprecia, o sea, sus cartas son muy educadas porque tenían una manera de escribir de muy estimado y apreciado, ¿no? Y nunca, pues él nunca se casa porque él se enferma de amor y pues no es correspondido. Entonces, encontrarme a este personaje tan, o sea, me caía gordo, entonces pues, tienes que hacerlo pues, que te caiga bien para la historia, ¿no? O sea, que no se trasluzca él, me cae gordo él, o sea, me cae mal, o sea. Sí, entiendo. Sí. Esa parte cuesta, porque o sea, en una novela histórica donde metes personajes que fueron personas, pues los tienes que hacer personas, no son todos tus títeres, ¿no? Porque pues, para eso es mi novela, pero
pero tienes que ser como medio neutral, ¿no? De Sí, que cada quien se haga su idea del personaje, aunque des puntadas por ahí de, pues, sí, que el malo no sea tan malo y que el bueno no sea tan bueno, no, ¿no? pues es que o sea, que al malo, como telenovela, que al malo al final lo plancha en tren, pues no viene a cuento. Sí, Lo mismo la claro. protagonista, o sea, pues tiene claroscuros, pero es una asesina, pero Empieza es la muy bonito la heroína. novela, empieza muy bonito la novela, para que de verdad, se la recomiendo. Solo el Eso sí ha principio, servido, solo eso sí ha empieza servido bonito. una vez le hice así y al día siguiente me dijeron, sí, por usted la compré y sí me está gustando. Entonces sí sirve, sí sirve. Mm, Está gustando. Dices. Bueno, a ver, dime. No, no. Esta es una onda que ya es un poco, bueno, a ver qué piensas tú de esta pregunta. Eh, que yo creo que ya tiene que ver más con la forma de trabajar. ¿Cómo decides tú combinar, vamos a quitar la palabra, combinar lo ficticio con la realidad? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cuánto te tardaste en investigar y luego decir, ya tengo para empezar me imagino que seguiste investigando? ¿Y en qué momento decides tú, esto es mío, esto es lo que dicen y esta es la costurita que dices que voy a pegarla? Bueno, yo empiezo al revés. Sí. O sea, yo empiezo las casas no por el suelo, sino por el techo, yo creo. No, yo empiezo por el final. O sea, yo Ya. sí empiezo cuando. Hasta que no sé cómo va a acabar una historia, no la puedo empezar, porque no sé a dónde voy. O sea, para mí es como si no tuviera un mapa. Ya. Yo sé que hay gente que hace al revés, de no, a mí me lleva el personaje, a mí me lleva el personaje y no hago nada. Entonces, para eso escribo mi diario, ¿no? O yo escribo, tengo libretas donde apunto lo que se me ocurre o lo que veo, las notitas estas que tomas de, esto es una idea para un pensamiento, ¿no? Pero yo para una novela sí tengo que tener una estructura, yo soy muy cuadrada por mi formación profesional y académica, entonces hasta que no tengo el final de esta historia va para acá, que además mis historias, el final está al principio. O sea, mi primer capítulo va a envenenar a Juárez. O sea, toda la historia es de cómo mata a Juárez. Y luego es cómo pasó, cómo llegamos a ese momento. O sea, que se van juntando como en líneas de tiempo. El punto de fuga es el principio, no el final. Entonces, de aquí, o sea, sí lo mató. ¿Cómo llegó a matarlo y por qué se le ocurrió que necesitaba matarlo? ¿Por qué quería matarlo, no? Y ya que tengo eso, digo, a ver, la estructura va a ser esta y aquí va a pasar. Y yo al revés, la investigación la hago después, yo no la hago antes. No, si no me quedaría investigando, o sea, seguiría investigando para esta. No, no. O sea, yo al revés, o sea, digo, aquí va a pasar esto. O sea, cada parte de la estructura es, pues va a pasar como hago como mi guión, pues aquí va a Ajá, pasar. Y ya sí. entonces, para este capítulo, ¿qué necesito saber? Me tengo que leer los diarios de Lerdo de Tejada, o el diario de Pablo de Colonitz, o me tengo que leer los periódicos de lo que escribía Altamirano, o de Ignacio Manuel Altamirano, o Vicente Riva Palacio, bueno, el padre, ¿no? Manuel Riva. O sea, en cada parte investigo la parte que voy a usar, porque si no, la tentación para perderte leyendo, investigando es infinita. Okay. O sea, luego dices, mira, investigué tanto y luego, oye, no sirvió para nada, pues no sirvió para nada. Entonces yo investigo lo que voy a necesitar. Yo no me voy allá a ver qué encuentro y Okay, a ver pues si lo sí. uso. No, Eh, economizo tiempo. Soy de escritora en la mañana y soy mamá en la tarde. No tengo tiempo. No tengo tiempo para investigar hasta que acabe. Nos faltan 10 minutos. Voy a hacer una pregunta y luego les voy a pasar el micrófono a ustedes. Eh, tus, tus influencias para escribir. ¿Qué es tu libro de cabecera? ¿O tienes varios libros de cabecera o no tienes libro de cabecera? Así, uno que sea esta semana, puede cambiar la próxima semana, ¿verdad? Mis Yo, libros de yo tengo cabeza. mi libro de cabecera. Mi libro de cabecera No es país para viejos. Ese es mi libro de cabecera. ¿Cuál es tu libro de cabecera? No, ahora sí, la pregunta del mío, ahora sí, reprobada. Sonamos, como diría Mafalda. ¿Sabes qué? No, me gusta releer cosas. O sea, mis libros favoritos y con los que yo entré a la lectura, por supuesto, el primero que dijo, yo quiero ser esta, fue Mujercitas, yo quería ser Josephine March, por supuesto. Ahora. Y ahí lo tengo, pero no es un libro que relea. Los que releo siempre son Alejandro Dumas. Eso sí, bueno, y más. Digo, y yo sé que no los escribió él, yo sé que tenía varios, bueno, ya no se Sí, dice sí, sí, negros entiendo, literarios, sí. pero Ajá. fantasmas, o como, ya le cambiaron el nombre para que sea bonito, pero tenía muchos, porque pues escribió 400 novelas, y además por fascículos, o sea, entregas semanales de Dios. Víctor Hugo me gusta muchísimo. Todavía no tengo el idilio que debería de tener o que siento que debe tener con los rusos, pero sí me gusta, pero no sé ser de... O sea, hay gente que conozco que ya lee rusos y ya no puede leer nada más, y yo, o sea, sí me gustan, pero tampoco tanto.
yo creo que te diría que Los Tres Mosqueteros y sus secuelas. 20 años después, El Vizconde de Bragelonne 1 y El Vizconde de Bragelonne 2. Esos son a esos me regreso. Hoy tengo otro vicio que se ha exacerbado, que es en la misma línea, que es El Capitán a la Triste de Pérez Reverte. Y todo porque después de 14 años sale el 8º libro, Misión en París, ya le sale. Sí. No, es que estuve en la Taberna del Tuerto ahí en Madrid y visité el... No, es que soy... Sí, a mí todo eso de espadas, de traiciones, emboscadas, venganzas. No les he dado la voz del micrófono, no se los he dado. Por favor. Ahora sí ya. Ahí para que platiquen. No, sí, cómo no. A ver, Yuyu, ¿quieres aumentar aquí el platique? Sí, estaban platicando bien a gusto para seguirle. Mientras le den una pregunta de aquí de Padilla. A ver, Padilla. Me quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Alguien que quiera preguntar, por favor. Aquí, de verdad, vale la pena la novela. Es una novela divertida. El principio, a mí me gustó mucho el principio. Es ya, lo que siempre se dice, pero por algo se dice, es fluida. Los personajes atrapan. Emilia tiene una presencia inmediata que vale la pena seguir. Y yo pienso que se van a divertir. Es una novela, pues una novela chonchita para mantenerse a gusto unos días, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Es gratis la pregunta? Empezamos a cobrar. ¿O empezamos a cobrar? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está ya. Mira. Hola, yo soy maestra normalista, pero me gusta mucho bueno, como maestra tiene uno que leer, ¿verdad? Pero sí, la lectura me gusta. Lo que pasa es que hace tiempo se me perdió la idea de leer, pero bueno. Me parece muy interesante, pero sí te pregunto, ¿por qué lo hiciste novela y no lo hiciste una historia verídica? O sea, ¿por qué? O sea, si es tan interesante, porque yo no sabía nada de todo lo que contaste de la señora esa y ni me acordaba que decían que Juárez lo envenenaron. O sea, sí lo leí hace años, pero sí me parece muy interesante todo eso que cuentas y por qué lo cambiaste a novela, porque ahorita me va a quedar la duda, ¿esto fue cierto o eso no fue cierto? Entonces, sí, ¿por qué novela y por qué no ve algo verídico? No, Gracias. la documentación histórica, mil gracias por tu pregunta, y es muy buena. Me gusta la historia, pero me gusta el chisme de la historia. La documentación, como historiador serio, necesitas tener los documentos que certifiquen las cosas. Y en la ficción, tú lo que puedes hacer es rellenar los huecos con la idea que se te haga más lógica o con la que a ti te parezca, te haga más sentido. A colación, mi primera novela, que fue la que empecé a tallerear, cuando yo empecé a tallerear, tenías que traer una historia. Y yo, ¿de qué traigo? No traigo nada. Y yo me acordaba de un poema que había leído de Salman Rushdie, que no es un poema, es un texto que pone una historia de amor entre Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica. Y dije, pues aquí, ¿no? Pues historia de amor. Y dije, ¿qué amor podía haber tenido unos compadres que estaban siempre rodeados de 40 personas alrededor, ¿no? Y además, pues el tema en aquellas épocas medievales, la pureza era más mental que física. Entonces, el vivir en el pecado o irte al infierno era algo tangible para esta gente en esos siglos. Entonces, yo me aventuré por los documentos que encontré, porque viví en Barcelona y me encontré el archivo de la Corona de Aragón un día caminando por la calle, que Cristóbal Colón, para mi historia, iba a ser judío e iba a ser pues, del reino de Aragón, iba a ser súbdito de Aragón, que antes Aragón era un reino que incluía Cataluña, Valencia, Zaragoza, todas estas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues así me conviene por los documentos que tengo. Yo no encontré en todo lo que busqué una sola carta de Cristóbal Colón, que era un gran bocoño, un gran escritor, el primer gran comunicólogo y propagandista de la historia, que escribiera en italiano. Y dije, para alguien que es italiano, que no escriba en italiano, dije, qué raro, pero sí, la carta del descubrimiento está escrita en catalán. Y dije, pues mi Colón va a ser catalán. En octubre del año pasado, la ciencia forense dijo que Cristóbal Colón era judío y era de Levante. Es que tienes que llenar los huecos, pero si tú no tienes, yo no tenía la prueba forense, no tenía, entonces no puedo hacer una historia, yo no puedo hacer un documento serio o que pretenda ser serio si no tengo los pelos de la burra en la mano. Y ahí es donde entra la ficción. Entonces, pues tú acomodas como mejor te suena y como te, ¿no?
o sea, como la historia que quieras contar. Y la verdad, la ficción te da esto, ¿no? Digo, sí, pues una sarta de mentiras que escribes ahí en un rincón, ahí, aislado de los demás, pero te permite rellenar los huecos. Aquí hay muchos huecos que están rellenados con la solución que me hacía más sentido, no que haya sido la real. O sea, yo no sé. Sí es verdad que Maximiliano se perdió del convento de la Cruz 5 horas y apareció, no, perdón, se desapareció de no sé dónde y apareció 5 horas después. Hay un cuadro muy lindo donde le está entregando la espada en un caballo blanco a Mariano Escobedo, porque se les perdió de las 10 de la mañana, perdón, 7, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y se había metido en un túnel. Entonces digo, bueno, pues claro que se pudo escapar. ¿Por qué no se escapó? Y luego otro personaje que es muy interesante, que es real, es Miguel López, que es el Judas. Dice, es que lo traicionó. Pero parece ser que no era tan Judas, era como el Judas de la historia oficial de la religión católica. Él tenía una chamba que hacer y la hizo. Él tenía que entregar a Jesús y lo entregó, pero era su trabajo ser traidor, ¿no? Entonces Miguel López pues es un poco igual. O sea, es un personaje que hizo su trabajo, ¿no? Pero entonces como uno no sabe porque pues, no estaba ahí, pues tienes que rellenarlo y lo más fácil es pues, con mentiras. Eso... Y es más digerible, creo yo, que un documento oficial de, no, aquí está el certificado donde dice que, ¿no? Y además no sé si sería atractivo que yo hiciera una historia así oficial de aquí está la verdadera vida de Maximiliano en El Salvador. Sí, porque al final La de leyenda cuentas no es mía, una historia. Es La una leyenda de historia. Justo Armas no es mía, es prestada. La leyenda de la Carambada es prestada, tampoco es mía. Yo no me la inventé. Pero embonan re bien, o sea, a que sí embonan bien aquí. Claro, sí. Embonan re bien las dos leyendas. Y bueno, pues al final de cuentas, si uno quiere historia, va a un libro de historia. Si uno quiere una novela, va a una novela, ¿verdad? Y bueno, el libro está aquí a la venta y también en la feria, pero aquí está, no sé si sabes el precio, no sé a cuánto esté aquí, a 400, por si... Menos 398. 398 con la firma, ¿verdad? Si lo desean, aquí va a La estar. firma es gratis. Y pues muchas gracias por la atención. Gracias, Mónica, por la plática. No, muchísimas Y que gracias tengan por tu muy buen día. lectura, por tus preguntas. Muchas gracias. Siempre es un gusto. Nadie se puede mover. Espérenme un minuto. Un segundito. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Y en nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario, entrego ese reconocimiento por su participación como comentarista en la presentación del libro La asesina de Juárez a Mónica Hernández. Un fuerte aplauso, bro. Muchas gracias. De igual forma, por su participación como comentarista a César Silva Márquez. De igual forma, agradecer a ustedes por su presencia. El libro se encuentra ya en la...